¿Baskonia puede soñar con ganar un título? Hoy en el canal vamos a hablar de Baskonia, su proyecto y su verano, salidas importantes, estrellas que se mantienen y sobre todo el regreso a casa de Pablo Laso. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Baskonia y en este caso para seguir con los análisis individualizados de cada uno de los equipos de la Liga CB y hoy hablamos de Baskonia, un proyecto que ha vivido un verano tremendo con salidas relevantes que ahora hablaremos, con la llegada de Pablo Laso que creo que es la gran noticia este verano y también manteniendo a jugadores importantes como Marcus Howard, Chima Moneke y Tadas Sedekerskis. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de nombres propios, de cómo puede jugar este equipo, qué objetivos debe tener porque la llegada de Pablo Laso es un técnico top 3, ¿no? O top 2 del baloncesto europeo actualmente y que además tiene un vínculo, pues evidentemente siendo vitoriano, muy especial con la ciudad y tantos años después que se despidiera como jugador, vuelve a su casa, vuelve para ser el entrenador de Baskonia hasta 2027. Y además aquí hay un tema, que se está hablando de la posibilidad de que algún jugador pueda llegar en las próximas semanas para reforzar las posiciones interiores. Así que creo que va a ser un vídeo completísimo, lo que tienes que hacer es sentarte, escuchar todo el vídeo y luego dejar tu comentario, comentar lo que pienses sobre este proyecto de Baskonia, si crees que puede estar cerca de Madrid o Barcelona, si crees que va a sufrir para estar en playoff o crees que, por ejemplo, es candidato a jugar los playoffs de la Euroliga. Bueno, vamos a hacer como hacemos con todos los vídeos, ¿vale? Que es hablar de las salidas, explicar las llegadas y analizar un poco el proyecto de Laso, que ahora mismo tiene 13 jugadores. En verano era evidente que iba a vivir muchos cambios, porque Baskonia desde el 12 de mayo ya no compite, se quedó fuera tanto de la Copa del Rey como de los playoffs de la Liga CB, por mucho que entrara en los playoffs de Euroliga superando el play-in, bueno, pues se quedó fuera de dos competiciones en las que debe ser importante y referente, y era un verano de cambios. Se fue Dusko Ivanovic, y hubo salidas relevantes. Chris Chiozza y Cody Miller-McIntyre junto a Jordan Theodore en el puesto de base, especialmente la de Cody Miller-McIntyre, que Baskonia sacó rédito económico, alrededor de $500,000 para firmar por Estrella Roja de Belgrado. Se marchó Dani Díez, que ha firmado en Burgos. Mike Kotsar no renovó, se ha acabado marchando a Japón. Matt Costello, con el derecho de tanteo de por medio, pero se acabó marchando con una oferta buenísima de Valencia Basket, y también la salida de Banja Marinkovic, que volvió a su casa, volvió a Belgrado para ser el capitán del Partizan de Zeljko Obradović. Con esto, Baskonia tenía que construir muchas cosas. Había renovado a principios de 2024 a Tadas Sedekerskis, renovó, nada más terminar la temporada, a Marcus Howard, en un acto, yo creo, de demostrar, ¿no? Que Baskonia es capaz de retener a sus estrellas, lo analizamos aquí en el canal, y durante el verano, con todas las dudas que se habían desatado después de la lesión, el no volver, de no haber terminado la temporada, Chima Moneke se quedó. Es cierto, y lo ha dicho la directiva de Partizan de Belgrado, que hubo una oferta, pero que Baskonia rechazó, con lo cual, bueno, pues Baskonia partía en una plantilla que debía construir, pero que ya contaba sobre todo con estos tres nombres, con Chima en el 4, con Tadas en el alero y con Marcus Howard como gran estrella y referente. Con todo esto, tardaron en llegar algunos fichajes, sobre todo en posiciones interiores. Llegó Kamar Baldwin, que vino desde Trento. Llegó también el anuncio de Timotei Luwawu-Cabarrot desde Asvel Villeurbanne, pero sobre todo el gran fichaje del verano fue Pablo Laso. Pablo Laso fue una sorpresa para todo el mundo. De hecho, Baskonia era el último equipo de los de la Liga CB que le faltaba encontrar un técnico y parecía que después de haber ganado en Alemania el título de Liga, Pablo se quedaría, ¿no? en Múnich, pero nada de eso. Finalmente acabó fichando por Baskonia, volviendo a casa después de que se marchara en los 90 para emprender su carrera fuera de Gasteiz después de haber conseguido títulos con Baskonia. Se fue al Real Madrid, luego la carrera que todos conocemos y lo que ha hecho como entrenador, tanto en Donosti, especialmente en el Real Madrid, y también en Alemania. Así que una noticia tremenda que para mí, ya os lo digo, es el fichaje de la temporada, no solo por lo bueno que es, que para mí ya sabéis que es un entrenador, para mí el segundo mejor después de Zeljko, sino por lo que simboliza en Vitoria, por lo que implica para la ciudad y por el mensaje que lanzas al resto de equipos, ¿no? Que has fichado pues al mejor entrenador posible y que bueno, pues forma parte de tu proyecto. Con esto, aparte de Kamar Baldwin, aparte de la figura de Timotei Luwawu-Cabarrot, Baskonia fichó a Don Tajol en el 5, sumó en su plantilla Ousmane Ndiaye, que había estado cedido en Palencia, fichó a Oyen Yaramas hace muy poquitos días y también a Trent Forrest, que lo hizo durante las fiestas de la ciudad, que venía directamente desde los Atlanta Hawks de la NBA. Bien, he tardado un poquito más en hacer el vídeo porque la realidad es que no tenía claro si ficharían algo más, pero ahora más o menos tengo la certeza de que en estas semanas, salvo que ocurra una oportunidad de mercado, Baskonia no irá a fichar ese puesto de 4,5 porque confía mucho en Ousmane Ndiaye, que pueda darle ese rendimiento que de momento en pretemporada lo está demostrando.
para ordenar un poco la plantilla, así la vamos explicando. Puesto de base, Trent Forrest, Kemar Baldwin y Ojen Yaramas. También es cierto que dos de ellos, especialmente en Baldwin y Yaramas, pueden actuar de dos o pueden jugar juntos. Aquí, cuidado que hay un tema que es el tema de los extracomunitarios. Trent Forrest, Marcus Howard, que ahora hablaremos de él, y por supuesto Kemar Baldwin tienen los tres condición de extracomunitario, pero parece que el de Trento, el ex de Trento, podría conseguir en las próximas ventanas de noviembre un pasaporte para jugar como comunitario. Precisamente en el 2, Timotei Lubavuka-Barrot y Marcus Howard. En el alero, Sander Rayeste, Pavel Savkov, Tadas Sedekerskis y la segunda temporada del griego Nikos Rockabopoulos. Y en el interior, Chima Moneke, Ousmane Ndiaye, Donta Hall y Khalifa Diop, que es una también de las apuestas de este año, después de que la pasada campaña, que fue el fichaje de Campanillas a nivel económico, bueno, pues apenas pudiera jugar por problemas en la espalda y también en su mano. Es decir, plantilla de 13 efectivos, 10 de primerísimo nivel, Sander Rayeste, que es cierto que debería dar un paso adelante, Savkov, que entra como una cara nueva después de haber estado cedido en Donostia en GBC, y Ousmane Ndiaye, que después de haber hecho un buen inicio de temporada con Palencia, bueno, pues una lesión le impidió poder rendir el resto de la temporada y ahora pues llega como un fichaje o una incorporación de impacto desde la cantera de Baskonia. Bien, vamos a ir explicando posición por posición. Puesto de base, era el gran problema de Baskonia la pasada temporada, que esperó a encontrar un jugador en esos puestos de base, y yo creo que se equivocó, y de hecho en una rueda de prensa Félix Fernández habló de que fue una posición que fue cojeando a lo largo de la temporada, porque Nico Mannion se marchó a los pocos meses, que se suponía que iba a ser un base de referencia, no encontró esa pieza de base de referente, y Cody Miller-McIntyre es cierto que creció y hizo una temporada histórica con récord de asistencias Euroliga, firmando un triple doble, pero el techo del equipo era muy bajo porque ni Theodore ni Chiozza, ninguno de los dos convencieron durante la temporada. Este año, desde septiembre, tienes a los tres bases, Trent Forrest, Kemar Baldwin y la figura de Ojen Yaramas. Yaramas es un jugador de complemento, un jugador para competir, alguien que tiene experiencia en Euroliga, un producto terminado en ese sentido que te va a dar siempre un rendimiento de 6, y yo creo que es una apuesta correcta para tener profundidad de plantilla. Kemar Baldwin suena a muy perfil Baskonia, después de una gran temporada en Trento, un jugador rápido, eléctrico, que le gusta atacar el aro, bueno, pues que creo que en cuanto consiga ese pasaporte va a ser una de esas grandes apuestas que suenan muy bien en lo que es un proyecto como Baskonia. Y luego el jugador diferencial debe ser Trent Forrest, un jugador con ningún minuto de experiencia en baloncesto FIBA, pero con muchos partidos a sus espaldas en NBA, un jugador grande, un jugador con capacidad física, un jugador que piensa también en jugar con sus compañeros y asociarse en el 2-para-2, y que si pasa un proceso de adaptación adecuado, que yo creo de la mano de Pablo Lasso que le puede dar muchas alegrías, porque es un jugador especial, un jugador diferente, que creo que va a llamar mucho la atención en Vitoria y creo que en el baloncesto continental. Así que veremos qué pasa con el jugador, que es cierto que había estado en los Hawks y que había tenido bastante protagonismo, y que mucha gente pues que había visto Atlanta pues por ver, por ejemplo, a Bogdanovic, que hay gente que le gusta mucho seguir a jugador serbio, bueno, pues ha podido verle tener minutos. Puesto de 2, Marcus Howard, que me parece la mejor noticia, que Baskonia pueda retener a uno de los mejores jugadores de toda la Euroliga, así de claro. Yo tengo muy claro que para mí es el mejor anotador y uno de los mejores nombres en esa posición de 2. Lo acompaña Pavel Savkov, jugador de la cantera, que creo va a tener muy poquitos minutos, de la figura de Timotei Lubavuka-Barrot, que hay gente que piensa que llega como sustituto de Vanja Marinkovic. Yo creo que va a jugar de 3, va a jugar de 2, creo que es un jugador que puede subir la bola, es un jugador que tiene capacidad defensiva muy buena, que tiene muy buen lanzamiento con pies posicionados, creo que es un jugador muy correcto en defensa, creo que es un chico para todo dentro de este proyecto, y fue una apuesta clara de Baskonia firmándolo a inicios del mes de junio. Tadas Sedekerskis debe ser el ancla de este equipo defensivamente, por polivalencia, por capacidad, por liderazgo, por ser un poco el emblema de Vitoria, ¿no? Y del crecimiento de este jugador dentro del club. Y para mí, donde hay más dudas es en el interior. No tanto en el 5, porque creo que Khalifa Diop va a hacer una buena temporada si su salud se lo permite, si está sano. Y el otro es Donta Hall. Donta Hall es un jugadorazo. Es cierto que su temporada no ha sido la mejor, la que ha tenido en Mónaco, pero es que probablemente si no hubiera tenido esta temporada, Baskonia no hubiera podido acceder a este jugador, que llegó a sonar para Madrid, Olympiacos, CSKA de Moscú en su momento. Un jugador que va por encima del aro, con muy buena capacidad atlética, que intimida, que puede correr muy bien la cancha, y que creo que le da unos recursos a Baskonia que no ha tenido, yo diría que en su historia. Baskonia ha tenido muy buenos jugadores interiores, quien nos recuerda a Thiago Splitter, Ramón Rivas, Luis Scola, Yanis Bouroussis, por poner un ejemplo también corto pero exitoso en el tiempo, pero nunca un jugador con esa capacidad para jugar por encima del aro. Ese encaje entre Diop y Hall creo que va a ser importante. Pero es cierto que más allá de Moneke, hay bastantes dudas en el sentido de ese puesto de 4,5, de si alguien lo puede ocupar y qué tipo de jugador debería ser. Chima Moneke viene de ser uno de los mejores power forward de toda la competición, y bueno, lo que es evidente es que bueno, pues no va a tener
a priori competencia pura, pero sí que creo que va a tener jugadores que le pueden arañar minutos. Pienso en Tadas en el 4, que creo que aunque él repitió que iba a jugar más de alero, yo creo que va a acabar jugando muchos minutos al 4, que también lo hace con Lituania, y sobre todo la figura de Ousmane Ndiaye, que me da la sensación de cómo es un chaval de la cantera, es un jugador que, bueno, pues se le vio brillar pero no demasiado tiempo. Bueno, pues creo que es un jugador que puede demostrarlo. Nosotros lo tuvimos aquí en el canal, es un crío todavía. Me acuerdo que le costaba muchísimo hablar y era muy tímido, ¿no? Ponerse delante de una cámara, pero cuando estuvimos en Palencia todo el mundo decía, es impresionante la capacidad de mejora que ha tenido, cómo se adapta, su lanzamiento exterior, su capacidad reboteadora, cómo compite, cómo entiende el contexto en el que está, y yo creo que eso en Vitoria lo va a hacer, si está sano, que es un jugador que, sobre todo en Liga CB, le puede dar muy buen rendimiento a Baskonia, porque creo que tiene bastante calidad. Con esto, ¿cómo va a jugar este equipo? Bueno, yo os repetí en verano, y creo que más o menos se ha cumplido, que Baskonia debía fichar jugadores que potenciaran y protegieran a Marcus Howard. Howard es la gran referencia anotadora del equipo, yo creo que con Pablo Laso va a ir a otro nivel todavía más si cabe. Creo que es un jugador que no solo tira de 3, sino que genera ventajas para sus compañeros, es un jugador que genera mucho peligro a su alrededor porque todos piensan, ¿no?, que se la va a jugar y él puede, bueno, pues ampliar la cancha. Es importante que el resto tengan capacidad anotadora, por eso es muy positivo que Chiva Moneke se haya quedado, que haya un jugador como Trent Forrest o Kamar Baldwin que tengan la personalidad para no solo asistir, sino también generar, pero que a partir de ahí, bueno, Howard tiene unas dificultades defensivas muy evidentes y que Baskonia le pudiera rodear. En el 5 tiene mucho físico, creo que en el 3 y con Lubabu Cabarrot, con Rocabópulos, que creo que va a ir a mejor, le hemos visto en buena situación, ¿no?, en este inicio de temporada, y Tadas Sedekerskis creo que tiene un equipo potente, y jugadores como Oyen Yaramas, Kamar Baldwin, Trent Forrest, yo creo que le van a ayudar mucho para que él pueda estar relativamente cómodo, no digo relajado, pero sí cómodo dentro de este equipo. Creo que va a ser un equipo de jugar rápido, que seguirá un poco en la línea de las dos últimas temporadas, ya conocemos también el estilo de baloncesto de Pablo Laso, creo que es un equipo que va a ser agresivo en defensa, y creo que es un equipo que va a ser más profundo de lo que pensamos, ¿no? Ya no solo lo del año pasado, donde Baskonia jugaba con 8 jugadores desde prácticamente el mes de octubre, sino que yo creo que va a tener profundidad y va a tener, bueno, pues yo creo que una capacidad de entender, ¿no?, que hay partidos en los que va a tener que jugar diferentes nombres, dar descansos, bueno, ir gestionando una plantilla que es cierto que no es muy amplia, que yo opino que creo que debería firmar un jugador en el 4,5 por darle algo más de profundidad y tener otro recurso diferente en el 5, aunque Ousmane Ndiaye pudiera actuar en algún momento en esa posición si funciona de maravilla, pero me da la sensación de que ese es un poco el crecimiento de Baskonia. Con esto, objetivos. Bueno, yo creo que el objetivo claro es que Baskonia intente acabar entre los 4 primeros en ACB, tanto en primera vuelta como en segunda, para ser cabeza de serie en las dos situaciones. Creo que eso que se le debe de exigir. Ya no digo que quedarse fuera es un fallo grave. Yo creo que quedar fuera de los 4, es cierto que está Unicaja, que está Valencia, Barça, Madrid, que Gran Canaria aprieta fuerte, que está La Laguna, Tenerife, Juventud, UCAM, Murcia, pero creo que Baskonia debe hacer valer su condición de jugar Euroliga y de tener una licencia en la competición. Y en Euroliga, para mí estar cerca de play-in o estar en play-in debería ser ya una nota muy alta. Creo que no se le puede exigir, ni mucho menos acercarse al Final Four. Si llega, mejor que mejor. Creo que tampoco se le puede exigir ser uno de los 6 primeros de la Euroliga, viendo el nivel de lo que hay. Pero sí que creo que estar peleando hasta las últimas 2 jornadas por entrar en el play-in creo que es algo que se le debe pedir. ¿Que te quedas fuera, por ejemplo, cosa que el año pasado no? Bueno, pero que estés ahí, ¿no? Que estés en esas 15, 16, 17, 18 victorias que te permiten soñar con alargar la temporada en Euroliga, porque viendo el nivel de lo que hay, bueno, la sensación da es que este año otra vez vuelve a ser una Euroliga súper competitiva y donde cada encuentro cuenta. Y con esto, con una ciudad volcada, con más de 9.000 abonados ya para acudir al Bues Arena de manera recurrente, con una ciudad deseando volver a vivir un Baskonia que se acerque a los grandes éxitos. Ya no digo lo que vivió Pablo Laso como jugador, pero sí estar, bueno, pues en una Copa del Rey en una semifinal, tocar una final de vez en cuando, poder estar, bueno, pues plantándole cara a Madrid y Barcelona especialmente. Creo que esa es la posición que debería tener este Baskonia. Lo iremos viendo. Tiene talento joven, tiene muy buenos jugadores, es cierto que una plantilla más corta que el resto de equipos de Euroliga. Yo creo que esto es así. Bueno, y de hecho en ACB pues Unicaja tiene una plantilla más larga, incluso, ¿no?, con 14 efectivos, o Valencia Basket, pero la realidad es que Baskonia tiene su manera de competir, tiene su manera de trabajar, y yo creo que eso es cierto. Pocos jugadores en ACB, pocos jugadores o equipos en Euroliga tienen el talento en un jugador como Marcus Howard, que creo que puede ser absolutamente definitivo. Lo iremos viendo, analizando y comentando, pero tenía ganas de charlar de este nuevo proyecto de Baskonia, que pinta bien, sobre todo de la mano de Pablo Laso. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Nos vemos. Hasta luego, adiós.